Podemos ir encendiendo las cámaras. Buenos días. Muy buenos días, doctora Peñafort. Buenos días, Muy buenos días doctor. a todas las partes. Buenos días. Muy buenos días, doctora. Doctor, buen Doctor día. Sánchez, sí, Sí, quisiera aprovechar para desistir de un testigo que tiene que declarar el 26, que es Vanossi, sí, porque una sí, cuestión. nos hemos contactado Bien, y sabemos que está con un tema de salud el doctor, así que, bien. Quería bien, aprovechar perfecto. para, así no Era, tengo que... era, era pedido, a pedido suyo. Ahora ya lo hago saber en la audiencia si no hay inconveniente por parte de las defensas o de la fiscalía. Igual el doctor Manossi no se encuentra en condiciones de declarar. Bien, por parte de esta defensa, por supuesto que no hay inconveniente, doctor. Gracias, doctor Pinto. Por parte de esta defensa, quisiera saber, o sea, en principio, si no está en condiciones de declarar, no nos opondríamos. Declarar no tiene que ser una tortura, pero tenemos garantizada la presencia del doctor Barra, ¿no? Que con Sí, sí, doctora, no quise, o sea, le explico. Nos han informado que el doctor Manossi está con algunos problemas cognitivos. O sea, por lo eso sé, lo sé. no quise profundizar en eso. El doctor Barra está asegurado, va a declarar vía Zoom. Perfecto, Ya no, nos yo hemos... para la defensa del dictamen que presentaron ambos, por eso mi preocupación es. No, sí, doctora, sí está el doctor Barra estaba en España, no, lo hemos contactado a él y se va a conectar vía Zoom. Sí, sí. Perfecto. Sabía que Barra estaba en España y sé la Mm. situación del doctor Banossi. Comprendo por qué no va a declarar, pero quería Sí, si está garantizada la presencia de Barra, nada más. sí, doctora, sí. Sí, no Perfecto, quise muchas gracias. profundizar sobre un tema delicado. Banossi es muy No. famoso, lo conocemos mucho todos. Sí. Así que Es penoso, lamentablemente. envejecer es una desgracia, lo único peor es la alternativa. No, ¿qué va a hacer? Pero bueno. Bien, si se encuentran ya todas las partes conectadas, doctor Abadés, saludo muy afectuosamente a los colegas también. Sí, ya que están todos conectados, ¿no? Bien, aprovecho un minutito antes de pasar al testimonio del doctor Villarruel para pedirle a la doctora Peñafort y al doctor Jaulena, o sea, hay dos vistas que se corrieron oportunamente por los pedidos de incorporación por lectura. No hace falta que fueran el día de la fecha, pero si puede ser, o sea, en la audiencia del día lunes, o sea, ya sea oral o de manera escrita, les agradeceríamos que puedan contestarla. Doctor, buenas tardes. Soy Alex Slata. El doctor Jablena todavía no se conectó, pero sí, vimos el traslado y lo haremos en tiempo y forma. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bien, eh, ya se encuentra conectado el doctor Sergio Darío Villarroel, que había sido ofrecido por las defensas de el señor Pandolfi, Marchi, Pagano y Monteleone, doctor Pinto. Eh, Doctor Villarroel, ¿usted me escucha bien? Muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si me escuchan porque hay un problemito. ¿Me escucha? Lo escucho, lo veo perfecto, Sergio. Muy buenos Ah, días. bueno, adelante. Buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? En realidad es buenas tardes, está muy bien, ¿eh? Bien, ha sido usted citado como testigo en esta audiencia en la causa 2971, cartulada Marioto Juan Gabriel y otros sobre defraudación en perjuicio de la administración pública, y la 3353, cartulada Mirante Eduardo Fortunato y otros sobre defraudación de la administración pública. Se encuentra seguida respecto de los señores Juan Gabriel Mariotto, Jorge Mindo Capitanich, Aníbal Fernández, Luis Miguel Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Carlos Alberto Pandolfi, Norberto Francisco Monteleone, Raúl Alberto Pagano, Sergio Raúl Marchi, Natalia del Todo Rígano y en la acumulada respecto de los señores Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Daura. Como testigo, tiene la obligación de decir verdad en todo cuanto sepa y le fuera preguntado y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio de los inculpados. En este caso, su testimonio ha sido ofrecido por una de las defensas, como dije, la de Pandolfi, Marchi, Pagano y Monteleone, en este caso representada por el doctor Pinto,
eh, y por el doctor Migliore. Le voy a recibir promesa o juramento de decir verdad. Juro o promete decir verdad de todo cuanto sepa y fuera preguntado. Sí, juro. Bien. Eh, Sus datos personales ya obran íntegramente en el tribunal, por lo cual le voy a preguntar si respecto del Ministerio Público Fiscal, de las personas que se encuentran imputadas en la presente causa, doctor Lavadero, perdón, me está levantando la mano. Sí, sí, sí. Eh, Quería pedirle al testigo si por favor nos puede enviar una copia del DNI como se le pidió con la de audiencia y no nos llegó por lo menos por esto que está usted diciendo de los datos personales. Aún no Bien, obran en secretaría por esta razón. bien, bien, perfecto, perfecto. Ya mismo Te la mando. te lo pedimos. Este, igual me consta que es el doctor Villarroel el que está declarando, así que puntualmente en cuanto a los datos personales, obran en la causa y me constan personalmente. Puntualmente, si le decía, si respecto a las personas que se encuentran imputadas, si respecto a las defensas o si respecto del Ministerio Público Fiscal, ¿tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita declarar en esta causa? No, los conozco, pero no tengo ninguna amistad, enemistad, así que me manejo en el mundo del fútbol, soy periodista y los conozco a todos, pero esa relación con el fútbol y nada más. Bien. Eh, Le voy a ceder la palabra, en este caso, al doctor Pinto, para que comience con las preguntas. Luego le voy a dar la palabra al resto de las defensas y al Ministerio Público Fiscal. Si hubiera alguna pregunta por parte del tribunal, así lo haremos. Doctor Pinto, muy buenas tardes Bu- nuevamente y tiene Buenas usted la tardes palabra. y muchas gracias. Doctor Villarroel, usted hizo referencia a su vinculación con el ambiente o el mundo del fútbol profesional. ¿Nos puede dar detalle de cuál es esa relación que tiene? ¿Cómo es su historia con relación al fútbol? Bueno, yo empecé a trabajar en el año 1986 en Radio Continental, primero Radio Argentina, con Víctor Hugo Morales en el equipo de competencia, y ahí obviamente el programa era masivamente de fútbol, nos mandaban a las canchas a cubrir los partidos, también a cubrir cosas de la AFA cuando ocurría algo, y también cosas en futbolistas argentinos agremiados cuando había que cubrir algo. En mi calidad de abogado, Víctor Hugo siempre prefería que cuando había un tema legal fuera yo el que iba tanto a AFA como a agremiados para entender un poquito de qué iba la cosa. Los problemas que podían darse, la venta de un jugador, la compra de un jugador, el tema de un paro de jugadores, el tema de alguna cuestión contractual, que yo desde el punto de vista jurídico y como periodista podría llevarle a la audiencia de Radio Continental esa información. Y además soy un jugador frustrado, he hecho inferiores en excursionistas, también he jugado en All Boys en la tercera división, y tengo contacto también con jugadores de fútbol, con dirigentes. El mundo del fútbol me apasiona. ¿Ha sido dirigente de algún equipo? Sí, he sido dirigente del Club Atlético Chacarita Juniors desde el año 2005 al mes de julio del 2010 que presenté mi renuncia. Bien. Eh, con motivo de todo este contacto que ha tenido usted con el fútbol, ¿usted conoció a una fundación que se llama Fundación El Futbolista? Sí, bueno, sabía que había una fundación que tenía como fin ayudar en el mundo del fútbol a muchos jugadores que quedan lamentablemente en el camino o que por diversas razones sociales o económicas no tienen dónde acudir, y son muchos, por ahí no se sabe eso, y la fundación tenía como fin eventualmente a esos jugadores ayudarlo de alguna manera para que puedan conseguir algo o eventualmente poder subsistir de acuerdo a las condiciones que tenía el país desde que está la fundación, de ahí en adelante, ¿no? ¿Usted sabe, cuando menos así en general, qué tipo de contención le daban a los jugadores, sobre qué puntos trabajaba la fundación? Bueno, primeramente era un tema de ayudarse económicamente, además la contención por ahí de conseguirle alguna vivienda, algún lugar donde ubicarlo. Realmente había muchos jugadores que inclusive eran conocidos entre ellos,
sobre todo de categoría más baja, ¿no? Primera C, Primera B, bueno, en aquel momento todavía Nacional B no estaba, era la vieja B, y todos ven los jugadores que llegan, que son muchos, pero hay miles de jugadores a lo largo y a lo ancho del país que lamentablemente quedan desahuciados, por decirlo de alguna manera, y esto lo es comprobado como dirigente del fútbol, porque también en mi club aparecían jugadores, viejos jugadores, pidiendo una ayuda eventualmente, a la cual uno lo remitía sabiendo que existía esta fundación y también si lo podía ayudar como club, lo ayudaba. Bien. Yo ahora voy a pedir que le exhiban al testigo el acta del 6 de octubre de 2009, que es del libro de Comité Ejecutivo. Estoy queriendo ver en qué página está. Está en la página 81. Ahí estamos exhibiendo el libro en la página. Bien. Doctor, lo que le estamos mostrando es un acta del libro del Comité Ejecutivo de la AFA. Allí donde dice 6 de octubre, lo primero que le quiero preguntar es si usted ve su nombre en la lista de los presentes. Sí, correcto. Eso es un acta de una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, que normalmente se reunía todos los martes. ¿Y usted estuvo en esa reunión? Sí, sí. Bien. Sí, ahora voy a pedir que veamos la página 83, doctor Rico. Bueno, sobre el final de la página 83, más abajo, hasta ahí, yo le voy a pedir que vea sobre el final que dice que con fecha 31 de noche del 8 del 2009 las partes suscribieron un convenio en función del cual la AFA se obliga a ingresar a la fundación el equivalente al 2% de las sumas brutas que se reciban por la transmisión. Y luego de ello dice cuáles son los objetivos que tiene la fundación. ¿Usted recuerda que se discutió en ese momento por este punto? Sí, a ver, el tema de los jugadores que uno sabía que estaban en condiciones paupérrimas de vida, muchos que habían dejado el fútbol y otros por ahí en actividad, eso se decidió en el comité por parte de todos los dirigentes, previo a una exposición del presidente de la AFA, Julio Grondona, que dio una explicación, la cual todos conocíamos, de que había muchos jugadores que necesitaban una ayuda y que el mejor lugar para canalizarlo era, obviamente, gente vinculada con el fútbol, como era la fundación. Así que eso fue aprobado por el comité ejecutivo y Todos no los, fue objeto de una discusión porque parecía algo justo y que era para ser solidarios, atento a la llegada de fútbol para todos, con los jugadores que estaban obviamente en condiciones de carenciado, por decirlo de alguna manera. bueno, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, doctor. Gracias, doctor Pinto. Pregunto a las otras defensas si hay preguntas para el doctor Villarroel. De mi parte ninguna, su señoría. No, señor presidente, muchas gracias. No, señor Ustedes, por presidente. favor. Y muchas gracias. No, señor presidente, gracias. Bien. Pregunto al Ministerio Público Fiscal si tiene preguntas para el señor Villarroel.
Sí, señor presidente, gracias. Doctor Osorio, tiene usted la palabra. Gracias. Buen día, doctor Villarroel. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, gracias. Eh, ¿Nos puede contar, según su conocimiento eh, y según el rol que también tuvo dentro de la AFA y de Chacarita, qué temas trataba el comité ejecutivo? ¿Usted dice que se trataba los martes? Sí, ¿qué temas tenían que pasar por el comité ejecutivo? Bueno, todo lo vinculado, qué sé yo. Ahí se sabían los partidos del fin de semana, quiénes eran los árbitros, algunos planteos que hacían los presidentes de cada uno de los clubes, reuniones que hacía Julio Grondona con gente para algo que sea beneficioso para la AFA y los clubes, los procedimientos de seguridad, iba gente de seguridad a dar explicaciones de cómo era tal o cual partido, si era un clásico, River Boca. Era el mundo del fútbol generalmente en la previa a lo que venía el fin de semana para ver todo cómo se armaba y eventualmente algo extraordinario que podía ser alguna propuesta, alguna cosa nueva, algo que pedía un presidente, un cambio de cancha, etcétera, etcétera. Alguno que pedía la postergación de un partido, porque muchos clubes alquilan sus estadios para recitales, entonces levantaban la mano y dice, tal fecha pido cambio de cancha porque River alquiló el estadio para Madonna, por ejemplo. Era todo el mundo del fútbol, era una reunión que duraba más o menos 35, 40, 50 minutos como mucho, y ahí era más o menos que todos los dirigentes teníamos la obligación de ir, los que éramos miembros, y eventualmente si no iba el miembro, iba el suplente, y ahí se informaba, era la vida del mundo del fútbol cotidiana. Eh, Usted estuvo entre el 2005 y el 2010, dijo. Correcto. Eh, Igualmente refirió que estaba muy vinculado al mundo del fútbol en razón de su actividad de periodista. Correcto. ¿Usted puede establecer una comparación entre el periodo anterior a el contrato entre la AFA y el Estado Nacional, el periodo que duró ese contrato e incluso el posterior en cuanto a la cantidad de clubes de fútbol que fueron asistidos o participaron de los beneficios de la televisación, la situación de los clubes desde la perspectiva económica y por eh, el aporte que hacía la AFA en ese sentido? ¿Podría establecer un, una comparación de esos tres periodos? Bueno, en 2005, cuando yo gané las elecciones, era vicepresidente, el presidente fue Horacio Fernández, el fútbol estaba en manos de privados, de la TIC, o torneos, como decimos, y el dinero que recibíamos los de Nacional B era paupérrimo, muy poco, no alcanzaba porque todas las categorías recibían un poquito, pero lo del Nacional era que todos los clubes recibían lo mismo, en cambio en primera había una distinta escala, estaban los grandes, después los intermedios y después los más chicos. Y el cambio yo podría decir que fue un mejor ingreso para los clubes del Nacional. Lo que pasa es que yo justo que Chacarita asciende, que logramos el ascenso bajo nuestra gestión, es cuando se produce el cambio. O sea que yo llego en el momento que se cobraba muy poco en torneos, o torneos y competencias, o el contrato privado que había, y en el momento que ascendemos, irrumpe fútbol para todos. Entonces ahí comienza el cambio de lo que sería
lo que iba a recibir Chacarita, que como Nacional B recibía menos, en primera iba a recibir más, pero atento al nuevo contrato, se generaron discusiones entre los clubes acerca de quién estaba en la primera categoría, en la segunda categoría, y en aquel momento se discutía que los clubes que ascendían se le daba una suma mínima, y ahí fue que peleamos con los clubes grandes para que a los clubes que cobramos menos nos den un poquito más, que no era mucho en comparación, y ese fue un gran logro de los ascendidos, porque logramos que era un poquito más de dinero, que obviamente no alcanzaba para nada, pero era un poco más de dinero para la A de lo que teóricamente antes recibían los de la A que recién ascendían, que era algo que le había pasado a equipos en años anteriores que ascendían y cobraban más de los privados, pero ahora era un poco más de dinero. No sé si fue claro. Eh, sí, pero me gustaría una mayor precisión y particularmente hay, ¿usted sabe si hubo alguna categoría eh, que no cobraba y que empezó a cobrar durante ese periodo? No recuerdo, pero la idea era que todos cobren algo, pero puede ser que la C no cobrase, eso no lo recuerdo. Pero la idea era que de todo lo que entraba por el fútbol siempre llegue algo para todos los clubes. Obviamente, los de la A cobraban más, lo de Nacional, lo de la B, lo de la C, y obviamente la C, la D era amateur. Así que, pero puede ser que alguno no cobrase, esto no lo recuerdo bien, ¿eh? Y usted lo que recuerda en relación a la C es que cobraba cuando usted estuvo en la AFA. ¿Cómo? Repítame. Lo que recuerda en relación a la C es que cobraba o que no cobraba cuando usted estuvo en la AFA. No lo tengo presente, no recuerdo bien. Tengo gente amiga de la C, pero no me acuerdo si cobraba o no cobraba, o si terminaba en la categoría Nacional B, digo, en la previa a la llegada de Fútbol para Todos. Bien, ustedes estaban en la B y luego ascendieron. Esto es lo Nacional que... B, porque viene Nacional B, después Primera B y después Primera C, para abajo. Y se refirió a que el Nacional B había mejorado, pero que ustedes justo ese año ascendieron. Correcto. Eh, Usted estuvo integrando el comité ejecutivo de la AFA. Estuve integrándolo desde que ascendió Chacarita, agosto del 2009, hasta julio o junio del 2010, que renuncié a mi cargo en Chacarita y en el comité ejecutivo. Obviamente, al irme como dirigente, ya no soy más miembro del comité ejecutivo. Eh, ¿Cómo era el pago que recibían por parte de la AFA eh, en cuanto al producto de los derechos televisivos? Bueno, se retiraba en la tesorería de la AFA un cheque a nombre del club. Yo no era el encargado, era el vicepresidente, había un tesorero o algún autorizado de Chacarita que los buscaba, y después esos cheques, como eran diferidos, algún dirigente se lo quedaba de alguna manera y aportaba el dinero, o eventualmente trataban de cambiarlo a alguien que le pudiera aportar el dinero con la tasa que en ese momento se manejara. ¿Y cuál es la razón del pago con cheques diferidos? Bueno, eso yo cuando entré ya pagaban en forma diferida. Eso nunca se planteó. Supongo que tendrá que ver también con las deudas que tenían los clubes con la AFA, ¿no? Creo yo, porque la mayoría de los clubes tenían deuda con la AFA, y por ahí el tema de darlo diferido era de alguna manera, no sé, vos me des plata y yo te doy los cheques diferidos. Interpreto yo, ¿no? No tengo por qué no sé por qué lo daban diferido, pero el tema era diferido, a veces a 30, 60, de acuerdo a las circunstancias, y el club, y por ahí la necesidad del club para hacer frente a, qué sé yo, algún temita económico que tendría, siempre que hacía el planteo, decía, mira, tengo que pagar esto, o la deuda con, qué sé yo, con Uteric, o la policía el fin de semana para el partido, es decir, el procedimiento, era así. Eh,
Cuando, en el caso concreto de Chacarita, Chacarita tenía deuda con la Sí, AFA cuando usted se hizo cargo y es decir, cuando ganó las elecciones, ustedes se encontraron con que Chacarita tenía deudas con la AFA. Es- mucha no, deuda, muchísima deuda. muchísima deuda. ¿Y eso, usted sabe en Sí. razón de qué era la deuda? Bueno, le cuento. Realmente Chacarita debía cada año, había jugadores que se iban y había meses que se le debían. 3, 4, 5 meses, cuerpo técnico, no solo Chacarita, en el mismo caso de cualquier club. Entonces uno recurría al AFA a pedirle el dinero para hacer frente al pago de los jugadores, o pagar la deuda con UTI, o pagar la deuda con el que sea. La AFA te lo facilitaba y después eventualmente te lo iba descontando cuando vos cobrabas la plata del fútbol o con la venta de un jugador. Cuando ingresaba ese dinero, hay un impuesto que se paga, te retenía el dinero y la AFA trataba de cobrarse, siempre sin perjudicar la economía cotidiana del club, que el club se haga de ese dinero. Eh, el derecho de televisación, según lo que usted Sí, supo eh, por la experiencia de haber estado en la AFA, eh, el derecho de televisación, ¿era de los clubes o era de la AFA? una buena pregunta, doctor. Siempre estuvo en discusión. Aparentemente la AFA cedía, o mejor dicho, los clubes cedían a la decisión del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino el tema de la negociación de los derechos de televisión con quienes teóricamente podían ofertar dinero a cambio del negocio que generaba la televisación por el contenido de los partidos, del espectáculo, etcétera, que pasara a la televisión privada en aquel momento y después fue pública. Ahora, eh, eso surgía de alguna, digamos, declaración establecida en el estatuto en algún periodo de la AFA, eso en algún momento eh, se formalizó para un lado o para el otro. Me parece que se formalizó para el lado de la Asociación del Fútbol Argentino, que era que los clubes le cedían a la AFA el tema de negociar los contratos vinculados a la televisación del fútbol. Esto usted no está seguro cuando dice me parece. No, pero me acuerdo que eso se debatió y creo que hubo alguna resolución, no en el momento mío, desde antes, que ya venía que era la AFA la que iba a negociar en nombre de los clubes. Del 2005 y durante todo el periodo en el que usted estuvo en la AFA, que es hasta qué año. Julio del 2010. Bien, en ese periodo, del 2005 al 2010, siempre estuvo en cabeza de la AFA el derecho de televisación. En ese momento era Torneos quien pagaba o quien ejecutaba el contrato, es decir, el que le pagaba a la AFA era Torneos, el contrato. Sí, y siempre estuvo en manos en cabeza de la Asociación del Fútbol Argentino como entidad, como ente jurídico de una asociación sin fines de lucro. Y esta cesión de los clubes, ¿usted tiene idea de en qué época se pudo haber producido y cómo se formalizó? Mire, es un tema que siempre se hablaba desde antes que yo fuera dirigente, porque lo sabía como periodista. Bueno, discúlpeme que lo interrumpa, doctor. Aprovechando su formación, eh, yo estoy tratando de ver si hay algún elemento formal, no si hay una discusión acerca de la naturaleza jurídica de, porque eh, que si usted quiere manifestarse sobre eso, también nos puede servir, pero quiero
fundamentalmente ver si hubo algún acto formal donde se zanjó esa cuestión, o se estableció, o quedó, o venía ya establecida. Esto es lo que estoy tratando de No, que no, usted... dije, le metí una sociedad sin fin de lucro como le podía haber dicho la AFA. Eso quise decir, no. El tema es que yo no participé o vi que estuviera escrito, plasmado en la época que fui dirigente. Era un tema ya consensuado, acordado entre los dirigentes que estaban de hace mucho más tiempo, y que le decía que públicamente o como periodista, en la previa a ser dirigente, lo que se decía es que la AFA negociaba el tema de la televisación con las empresas privadas, que en ese momento, antes que llegue Chacarita Primera, obviamente lo tenía Torneos y Competencia. Perdón, tiene la mano levantada el doctor Pinto. Doctor, tiene uso de palabra. Discúlpeme. Gracias, señor No. presidente. Una pregunta, doctor. ¿Usted conoce lo que dice el artículo 94 del Estatuto de la AFA sobre derechos? ¿Sabe si está reglamentado este asunto que le está preguntando el fiscal en ese artículo? No me acuerdo, pero lo debo haber leído en su momento, pero no me acuerdo, en este momento no me acuerdo. Bueno, muchas gracias. Solamente venía al tema a preguntar esto. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Pinto. Doctor Osorio, sigue uso la palabra. Gracias, señor presidente. Eh, Usted, en el periodo en que estuvo, eh, se enteró de algún modo, participó en la negociación de la publicidad en la transmisión de los partidos de fútbol. No, la verdad que nunca, porque eso lo manejaba, supongo yo, que la gente del canal público, pero con nosotros, al menos Chacarita Juniors, en mi caso, nunca tuvimos ninguna noción de cómo se manejaba la publicidad que podían haber hecho con la compra de los derechos de la televisión. Pero le pregunto también en su carácter, claro, usted era dirigente de Chacarita y también era integrante del comité ejecutivo de la AFA. Sí, Entonces, como integrante del comité ejecutivo de la AFA, eh, usted pudo saber, pudo participar eh, en la negociación de la explotación de la publicidad. no, lo que siempre se hablaba era del ingreso que iba a recibir la Asociación del Fútbol Argentino en general, y ahí lo que se hablaba siempre era cada club o la escala de los clubes, que había 3 escalas, iba a recibir mensualmente con cada ingreso que pagaba el Estado, a la hora de poder hacer efectivo ese crédito que recibía por ser integrante del fútbol argentino. Eh, en orden al aspecto de imágenes y publicidad, eh, ¿usted vio documentación sobre cómo se explotaba la publicidad, cómo se explotaba el patrocinio? Eh, Estaba en cabeza de la AFA, estaba en cabeza de los clubes. En cabeza de los clubes no estaba porque, bueno, más allá que soy miembro del comité ejecutivo, Chacarita no tenía ninguna participación en la publicidad y nada. Lo que tuvimos acceso es porque se mostraba el contrato y las adendas de lo que tenía que ver con el ingreso económico y eventualmente lo que se iba negociando, que era el presidente Julio Grondona, que iba a hacer las negociaciones con la gente que manejaba el Estado en ese momento, a la hora de traerlo al comité ejecutivo y plasmarlo para que ahí se apruebe. ¿Usted de esas negociaciones tuvo algún tipo de participación? ¿Tuvo alguna información de parte
de los que sí participaron? No, yo sé que en su momento, cuando se hablaba de que podía pasar sin que nosotros lo sepamos, la gente de torneos y competencias se comunicó con cada uno de los clubes, tratando de que cada uno de los clubes negociase en forma particular con torneos para evitar un acuerdo con el Estado. Me acuerdo de un señor de apellido, no me acuerdo, que apareció en un canal muy famoso que no quería que torneos pierda eso, que nos mandaba notas a los dirigentes para que, por ejemplo, Chacarita acuerde personalmente con torneos, dejando de lado la voluntad de la AFA y de torneos y competencias. Perdón, y de la AFA y del Comité Ejecutivo. ¿Eso era una empresa particular que estaba en el mercado ya? ¿Era una empresa particular que venía eh, explotando la televisación? Sí, sí, era la empresa, creo que era Prisa, si mal no recuerdo, de torneos, que era lo que tenían la potestad o el negocio del fútbol y que la tenía en ese momento y que, atento a la crisis económica de los clubes, se había pedido a través de la AFA que haya mayor ingreso, no aceptaron, y ahí fue que aparece Fútbol para Todos, algo que nos enteramos después porque en ese momento no sabíamos que había una negociación en marcha o que podía pasar lo que pasó. Y eso, por un lado, lo de la crisis que usted refiere, eh, ¿a qué clubes afectaba? ¿Cómo afectaba, en definitiva, eh, a Chacarita y a los clubes que estaban en primera? Bueno, los clubes que estaban en primera por ahí tenían un poquito más de espalda, pero los clubes de más abajo, los más chicos, manejar un club de fútbol es totalmente a pérdida. Por ahí lo que se ve para afuera es un club de fútbol, vende un jugador y tiene ingresos. Bueno, hay que pagar a los empleados, no hay muchos socios, hay deudas. ¿Eh? Doctor, Entonces, la pregunta, discúlpeme, la sí, pregunta está hecha en razón de que usted dijo que de esa empresa a la que me mencionó, recibieron los clubes propuestas para hacer contratos individuales. correcto. Todo eso se montaba, no uso la palabra montar, es propia mía, pero que se hacía en el momento de una crisis que había en los clubes de fútbol. ¿Entendí bien eso? ¿Eso es lo que usted Sí, dijo? pero una crisis no de ese momento, era porque la plata que pagaba la televisión era insuficiente para lo que pretendían los clubes, atento a que, en virtud de la situación económica, social de ese momento, como ahora podríamos decir, los gastos superaban los ingresos. Era para tener un mejoramiento en los ingresos que la televisión, en poder del privado, no estaba dispuesto a acceder en ese momento. Usted está aludiendo a a un ejercicio deficitario, digamos, de la actividad de los clubes confrontado con el ingreso de la televisación. Correcto, o sea, nosotros queremos ganar más siempre de lo que ve la televisación, pero bueno, no lo definimos particularmente cada club, sino hay una estructura, Primera A, Nacional B, y que el dinero va de acuerdo a las categorías, a los ingresos, a la cantidad de socios, etcétera, etcétera. Y ¿tenía alguna propuesta mejoradora esta invitación que ustedes recibieron? No, usted dice lo que personalmente mandaba la empresa a cada uno de los clubes. Sí. La verdad que invitaba a charlar para firmar un contrato individual, en este caso con el Club Atlético Chacarita Juniors, para ver qué se podría mejorar respecto de los ingresos que ya teníamos, pero no se hablaba de monto. Era una misiva y un llamado telefónico muy frío.
no había una discriminación de conceptos, por ejemplo, publicidad, por ejemplo, Nada, nada, nada. patrocinio, El por tema es, ejemplo, doctor, le explico para que sea claro yo. Como sí. se hablaba de fútbol para todos, que era algo instalado, y la empresa privada iba a perder el fútbol porque terminaba el contrato, eh, en forma desesperante, diría yo, sábado previo a que a la otra semana se iba a tratar lo de fútbol para todos, esta empresa mandó al Club Chacarita Junior, obviamente yo ahora no lo tengo, pasaron años, Las preguntas. eh, dirigida a mi persona, en mi caso, que era el vicepresidente, el tema de si quería acercarme a torneos eh, para ver si Chacarita podía firmar un contrato, cosa que nunca ocurrió. ¿Cómo? Perdón, creo que hay un micrófono abierto. No, no, puede continuar, doctor Villarroel. Creo que había un micrófono abierto. Sí, lo estamos Entonces, escuchando. ante esa situación, yo lo primero que hice es comunicarme con el presidente de la AFA y le dije, mire, me están mandando esto, Julio. Como el lunes o el martes había reunión, él me dijo, tráigame esa nota para la reunión del comité ejecutivo para ver, porque aparentemente varios otros dirigentes también recibieron la misma nota a título individual. Recordemos que antes, en el contrato, era general, pero en ese momento la empresa seguramente vio como mejor agarrar a cada uno de los clubes y tratar de darle individualmente dinero, cosa que no ocurrió porque finalmente se firmó Fútbol para Todos. Eh, ¿Usted estaba en el comité ejecutivo de la AFA cuando se suscribió el contrato? Sí, fue ese año, sí, sí. ¿Cómo se transmitió la propuesta? ¿Quiénes son los que la transmitieron? ¿Quiénes participaron en la deliberación y en la evaluación de la propuesta y Eh, formular esa la propuesta, aceptación? esa propuesta la trajo el presidente Julio Grondona, que empezó a contar que había tenido contacto con gente del gobierno, que querían fútbol para todos, porque era un bien cultural y estaría bueno que la gente pueda ver el fútbol, y que la propuesta era mucho mejor que la que había de torneos en ese momento, y que bueno, lo puso a consideración, dio las ventajas que había, lo que implicaba esto, que los partidos iban a ir por la televisión pública, etcétera, etcétera. Y bueno, esa fue la primera, después hubo otras reuniones donde se fue puliendo e interpretando mejor nosotros lo que el presidente Grondona nos transmitía como presidente. Eh, a- Aprovechando su conocimiento, ¿cómo, ¿cómo fueron y qué temas se desarrollaron en las siguientes reuniones hasta que finalmente se llegó a lo que se formalizó en el convenio? Bueno, se contaba que se estaba elaborando un contrato, que estaba avanzando, el tema de los montos que se discutían, porque obviamente había un tire y afloje en esa situación. Por ese lado, en ese momento, por ahí está en los medios, apareció Torneos queriendo mejorar su oferta cuando ya había aparecido Fútbol para Todos, cosa que Julio Grondona dijo que no, que ya era tarde, que él había dado su palabra, por lo tanto no iba a volver atrás, y además el dinero era menos que el de Fútbol para Todos, pero se acercaba, y el tema era la característica, cómo se iba a pagar, cada cuánto se iba a pagar, y en ese momento chocó con lo que le dije antes, la discusión de los clubes, eh, en el sentido de los tres grupos que había de la A para ver cómo se distribuía lo que ingresaba. En ese momento iba a ser fútbol para todos, pero venía ya de, del privado. Entonces, había dos discusiones que eran las más fuertes en ese momento, me acuerdo, porque era los dirigentes discutiendo qué categoría vamos a estar, más allá del monto que iba a ingresar, porque el que estaba más abajo, en ese momento era Chacarita, que recién había ascendido, era los que menos recibíamos. Por lo cual estaba, por un lado, el planteo del contrato nuevo, pero los dirigentes le daban más importancia, porque ya sabían que el dinero iba a ingresar de lo privado o de fútbol para todos, de mejorar su posición acerca de los ingresos que iban a recibir durante el torneo. Eh, ¿Usted sabe con quién se llevaron adelante las negociaciones por parte del Estado?
Solo sé que Julio Humberto Grondona iba personalmente a la Casa de Gobierno porque yo hablaba mucho con él y me decía, tengo que ir a la Casa de Gobierno para pulir los aspectos del contrato, así que hoy no voy a estar visible por si me llama o algo, porque los dirigentes de los clubes llamamos permanentemente a Grondona cuando teníamos algún problema o alguna necesidad. De lo que a mí me cuesta, él iba personalmente y la verdad que no, supongo que vería, no sé, desde el punto de vista político, pienso no sé si a la presidenta o a los jefes de gabinete, pero bueno, no, no me consta con quién se veía y él nunca me contó. Él decía que, y en las reuniones decía, estuvo en casa de gobierno. Bien, eh, del tema de las adendas, ¿qué es lo que pudo enterarse? Lo mismo, quiénes fueron las partes, qué se discutió, cómo se estableció. Bueno, las adendas eran para pulir algunas cuestiones que no estaban claras o estaban mal interpretadas. Inclusive también había adendas para modificar los montos porque se quedaban atrasados. Eso ya después que el contrato empezó a regir. El tema de cómo se pagaba, cómo se liquidaba. Las adendas en realidad hablaban de eso. Nunca he estado discutiendo una adenda, ni mucho menos, sino que las traían ya y Julio decía, hemos firmado una nueva adenda que tiene que ver con esto, con esto, con esto, y así pasaba la adenda a aprobación y se aprobaba. Eh, sobre el tema de publicidad, sobre el tema de patrocinio, ¿sabe si hubo conversaciones también entre la AFA, entre Grondona en su caso, y funcionarios del gobierno? Usted se refiere a publicidad para que haga el canal público, publicidad en general, y no entiendo lo de patrocinio. Eh, la publicidad dentro de los partidos de fútbol, en las televisaciones, por ejemplo, una publicidad dominante que en algún momento estuvo como la de Ibeco. Ujú. No, nosotros no participamos, al menos en mi caso no participaba de cómo se manejaba la publicidad, si la hacía el canal, si la AFA tenía algo que ver, que yo sepa no tenía nada que ver, pero no estaba al tanto profundamente de esa situación. ¿Usted sabe si la publicidad y el sponsoreo se negociaban de manera paralela o diferenciada, o si era todo un solo tema? No me queda claro, pero me parece que era un contexto. No creo que era un solo tema, una cosa. Me parece que apareció como un contexto y por eso quizás las adendas tengan que ver con ese contexto aclarado en alguna adenda. Yo le estoy preguntando específicamente sobre publicidad y sponsoreo, ¿sí? Sí. ¿Se entendió la pregunta mía? Sí, ¿sponsoreo a qué se refiere? Perdóneme. Eh, bueno, en algún momento aparece patrocinio, sponsoreo, publicidad, como conceptos diferenciados, como conceptos iguales. Entonces, por eso estoy recurriendo a usted para ver si en algún momento escuchó alguna discusión que se trataran por separado, que alguien En el tuviera... contexto del comité, perdóneme, en el contexto del comité ejecutivo de ese tema, no hubo ninguno, no recuerdo una charla puntual de este tema. Bien. Muchas gracias, doctor Villarroel. La Fiscalía, yo no tengo más preguntas, no sé si la doctora Garmendia quiere hacer alguna pregunta. Doctora Garmendia, tiene el uso de la palabra, en tanto en cuanto no sean repetitivas de las que ha efectuado el doctor Osorio. Tiene el uso de la palabra, doctora, con todo gusto. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor Villarroel, un gusto. Buenas Eh, tardes, un gusto.
En relación a las preguntas, recién estuvieron discurriendo con mi colega sobre lo que fue la gestación del contrato que se firma por parte de la AFA con la jefatura de gabinete. Me resta consultarle ahí si usted tiene conocimiento cómo surgió el monto del contrato que se firma entre AFA y jefatura de gabinete en 600 millones. Si tiene conocimiento de cómo se determinó, cómo se llegó a ese monto. No, en realidad había un monto ya que no me acuerdo que era de torneos que era menor, creo que eran 300, si mal no recuerdo, y que la idea cuando se transmitió la posibilidad de negociar con Fútbol para Todos era obtener más dinero, pero no había un techo, pero el piso era 300, que era lo que pagaba el grupo Trisa o Torneo, ya no me acuerdo, hace tiempo que no estoy en la AFA como dirigente, entonces no me acuerdo, pero el tema era que se partía de un dinero muy superior a lo que ofrecía quien estaba antes con los derechos de la televisión, es decir, el privado. Usted en algún momento de sus respuestas manifestó, creo relacionado con este tema, que apuntaba que lo que pagaba el privado no alcanzaba para los clubes, ¿sí? Para los gastos que tenían que afrontar. Y entonces se hizo algún tipo de determinación, por ejemplo, en particular respecto de su club. Usted era dirigente en ese momento para agosto del 2009, cuando se firmó este contrato. ¿Se hizo alguna determinación por parte de Chacarita acerca de cuál era el monto que como mínimo necesitaría para cubrir los gastos que tenía? En realidad, el monto de la televisión para los clubes chicos no alcanza mucho, es como algo más. Hoy por hoy le podría decir, teniendo conocimiento, que en Chacarita Junior el ingreso de un mes de televisación no alcanza ni la mitad del presupuesto que tiene el club solamente para los jugadores. Era algo más y siempre pedimos más. En aquel momento que entraba nuevo dinero implicaba que había un poquito más de dinero porque el global era mayor. Pero en realidad los ingresos de televisación, por ahí la gente cree que es mucho dinero, es dinero, pero no alcanza para cubrir, yo diría, ni el 25% de los gastos que tiene un club de fútbol. Bien. Ustedes, usted integrando el comité ejecutivo en representación de Chacarita, estaban en conocimiento entonces en el club de que los fondos que los recibía en modo de transferencia, los pagos que recibía la AFA por parte de jefatura de gabinete. ¿Tenía Correcto. conocimiento de esta circunstancia? Sí, sí. ¿Y en alguna oportunidad ustedes solicitaron o entablaron un pedido en la AFA para recibir también con la misma metodología de pago los fondos que se distribuían en los clubes, en particular en Chacarita? En ¿Recibirlo por realidad, transferencia y no por cheque diferido? la AFA recibía el dinero y cuando estaban en la tesorería avisaban al club, están los cheques de Chacarita. Íbamos, los buscábamos, los retirábamos y generalmente eran diferidos y cada uno de los clubes hacía lo mejor posible para obtener esos recursos rápidamente o como dije al principio, si había dirigentes que tenían espaldas, por ahí se quedaban con los cheques y aportaban el dinero para que Chacarita no pierda ingresos, atento a que el diferido te hace perder ingresos eventualmente si uno lo quiere de alguna manera hacer efectivo en el momento, siempre y cuando no sea alguien del club o alguien que se hace cargo, cediendo obviamente lo que va a perder, ¿no? Bien, mi pregunta está orientada a determinar si Chacarita había solicitado en algún momento que se le pagara por transferencia y no por cheque, si tuvieron oportunidad de hacerlo o si no lo hicieron porque fue. Si no hicieron el No, la plan. normalidad era que se hacían por transferencias directamente por la Asociación de Fútbol Argentino, de ahí emanaban todos los cheques. Yo desconozco que haya clubes que lo hayan hecho, por ahí los más grandes, a lo mejor había transferencias directas, pero no tengo idea. En general nosotros siempre fue a través del primer piso donde estaba la tesorería de AFA, que nos avisaban, están los cheques de Chacarita, para lo cual uno llamaba y decía, che, están los cheques porque había que pagar los sueldos de los jugadores, gastos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros normalmente en los años que tuve yo, era que alguien buscaba los cheques, los traía al club y veíamos cómo lo podíamos cambiar porque eran diferidos. Bien.
Lo paso a otro de los temas sobre los que estuvo transcurriendo su declaración. Al principio estuvo siendo consultado con aspectos relativos a lo que es la Fundación El Futbolista. Sí, sí. Usted, previo a lo que fue la firma de este contrato que da origen a Fútbol para Todos entre la AFA y el Estado Nacional en agosto del 2009, ¿tiene conocimiento si había una relación también de esta fundación con los fondos que percibía la AFA provenientes de un privado? No, no, la verdad que no, no tengo, lo que nosotros nos enteramos era cuando se firmó el contrato, que había un 2%, creo que era, destinado a la fundación, pero antes yo intuyo que había alguna cuestión privada de la AFA con la fundación para darle una mano para la atención de los jugadores que obviamente quedan en la lona, como decimos nosotros, mientras van transcurriendo los años, pero no recuerdo, porque yo no estaba en el contrato de hace no sé cuántos años que venía con torneo. Nosotros ya nos metimos con el contrato adentro, por lo tanto, no recuerdo si en aquel contrato anterior había algo respecto de la fundación. Y en esta asamblea del comité ejecutivo que le exhibió la defensa, donde se hizo la aprobación de este convenio del 2% de los montos que percibía la AFA para que fueran destinados a la fundación, ¿surgió alguna discusión o hubo alguna explicación acerca de la afectación del monto bruto que iba a recibir la AFA proveniente de jefatura y que tenía que ser destinado en los clubes? Digo, en esta afectación del monto global, ¿no? Que tenía que ir para los clubes. ¿Se habló En, algo? ¿Se hizo en algún realidad, bueno, planteo? cuando lo planteó Julio Grondona, y si ustedes saben que hay muchos jugadores que están mal y que hay que ayudarlo. De hecho, yo he visto jugadores importantes que iban a la AFA antes de este contrato a tratar de ver si algún dirigente lo podía ayudar, darle un trabajo. Entonces, ante esa crisis, ante esa situación de muchos jugadores famosos, yo no los quiero nombrar porque son jugadores importantes, eh, surgió la necesidad, la idea de que se le pueda aportar a la fundación un lugar donde teóricamente se podrían canalizar la ayuda a los jugadores, darle un monto determinado para que lo puedan administrar y de esa manera ayudar a los jugadores con lo que sea, porque ahí llegaban jugadores en estados casi desahuciados, que habían dejado de jugar al fútbol, o que habían perdido su casa, o que habían tenido problemas maritales, y le habían sacado todo. Había un montón de cuestiones, así que no hubo mucha discusión. La mayoría de los dirigentes estuvimos de acuerdo porque cada uno de los dirigentes sabe que en su club hay jugadores que han quedado en el camino y que van a los clubes. Entonces este era un camino de alguna manera para que se les pueda ayudar, siempre con un fin solidario y con un fin de que puedan desarrollar su vida a un jugador de fútbol que ahora un poquito más, pero en aquel momento 30, 32, 33, terminaba prácticamente su carrera. Y si antes no percibía o no contaba, o a partir de ahora comenzaban a hacerse este uso solidario, creo que usted usó la palabra solidario, ¿tiene conocimiento por haber venido usted de la primera B, de qué manera, con qué fondos la fundación podía asistir o cumplir con sus objetivos respecto de los jugadores que tuvieran necesidades antes de la firma del contrato de Fútbol para Todos y percibir este 2% del monto bruto? No, porque en realidad, más allá de la fundación, un futbolista que tiene problemas acudía al gremio a ver si le podían dar una mano. Y respecto de si yo sabía de dónde recibían, la verdad que no. Previamente no sé qué ayuda podía tener. Podía tener una ayuda de Asociación del Fútbol Argentino, pero no plasmada, al menos en ningún documento que yo haya visto, porque además no tuve acceso a ningún documento en la previa a la fundación. Yo sabía que existía la fundación más como dirigente, porque no era dirigente, sino que lo sabía como periodista, porque he hecho notas a jugadores que estaban mal y que teóricamente iban a la fundación a ver si le daba una mano. Ok. Respecto de esta asamblea que tuvieron del comité ejecutivo, le hago una última pregunta y es saber si en esa asamblea se planteó que con anterioridad lo que tenían era un contrato firmado por la fundación con Trisa directamente, sin intervención de la AFA, y que ahora cambiaba la dinámica. ¿Se habló algo de esto al respecto?
Yo recuerdo que iban a recibir el 2%, pero no recuerdo que se haya, al menos se dijo, o al menos yo no presté atención, pero lo que privó fue el tema de un ingreso. La necesidad fue mayor que mi atención acerca de dónde venían, porque era muy necesario en ese momento, atento a que había un nuevo ingreso, la posibilidad de que reciba futbolistas, la Fundación de Futbolistas, obviamente un dinero extra para paliar las necesidades de los que quedaban en el camino, ¿no? Bien. Señor presidente, solo me resta pedir si después podemos exhibir otra acta de asamblea del comité ejecutivo. No sé si se está la oportunidad, usted lo quiere pasar para más adelante, como usted lo indique. Vale, le doy la palabra al doctor Pardo, y luego al doctor Luján, que está dando la mano, y luego hacemos la exhibición sin el problema. Y luego a la Bien, doctora Calviño. Doctor Pardo, gracias. tiene uso de palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Villarroel, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas Em, tardes. Bien, a preguntas de la Fiscalía, usted refirió que la AFA le pagaba a los clubes con cheques de pago diferido ya cuando usted ingresó al Comité Ejecutivo de AFA, ya por el 2009. ¿Esto es así? Correcto. Pero usted también nos dijo que es directivo de Chacarita del año 2005. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer en función del conocimiento que tiene es si AFA siempre le pagó a los clubes con cheques de pago diferido. En general, en la previa al 2009, se pagó con cheque diferido. Por ahí era con menos días, 15 días, 20 días, 30 días, o con más días. Pero generalmente que yo estuve ahí, salvo alguna necesidad, salvo algo que se haya hablado, se pagaba en forma diferida. Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor Pardo. Doctor Luján. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera preguntarle al testigo, a raíz de la deuda que hizo alusión con anterioridad que el Club Chacarita tenía con AFA, si quisiéramos poner en números esa deuda que dijo que era muchísima, ¿de cuánto estamos hablando? La verdad no recuerdo, pero uno la evalúa en función del presupuesto del club y la deuda anterior. A ver, Chacarita venía de una gestión muy mala y prácticamente nosotros cuando ascendimos, o mejor dicho, cuando ganamos las elecciones, estábamos jugando una final para irnos del Nacional B a la B o quedarnos en el Nacional B. Por lo tanto, las arcas del club estaban vacías. Esa era la deuda. Había un plantel al que se le debían 4 meses y un cuerpo técnico al que se le debía 6. Y eso eventualmente, sobre la base de que no había dinero, generó una nueva deuda cuando tuvimos que hacer frente a eso, y la plata se conseguía a través de la AFA, que prestaba ese dinero de alguna manera para que nosotros hagamos frente, y después con lo que íbamos cobrando se iba descontando. Perfecto. Y luego una pregunta más que está vinculado con esto que está mencionando, pero a raíz de preguntas que le hizo la Fiscalía, usted, si no anoté mal, dijo un club es a pérdida. Comenzó a exponer algo sobre eso y el fiscal hizo otras preguntas y no pudo continuar. Yo le pregunto, ¿a qué se refiere cuando dice un club es a pérdida? Si nos puede explayar eso. Que los ingresos que tienen los clubes no alcanzan para cubrir los gastos que hay. Los gastos de los clubes superan los ingresos, salvo clubes que tengan miles de socios. Yo hablo en función de mi club y otros que conozco. Chacarita debe tener 5.000, 7.000 socios, la cuota es de 18.000 pesos por mes, y eventualmente ya abrir la cancha, abrir el estadio, implica un gasto importantísimo en seguridad que prácticamente se lleva todo lo que teóricamente se pueda recaudar en un partido por entradas o eventualmente por la cuota social de ese mes. Perfecto, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Luján. Doctora Calviño. Hola, ¿qué tal? Buen día, doctor. Le hago una sola consulta. Cuando usted señaló que retiraban en tesorería de la AFA cheques que eran de pago diferido, cuando los retiraban, ¿tenían alguna indicación sobre qué hacer con esos cheques y específicamente si decidían cobrarlos de modo anticipado? ¿Recibieron alguna orden de hacerlo en un determinado lugar?
No, en mi caso y en el caso de Chacarita, ninguna orden. Ahí buscaba la necesidad de, repito, lo primero, que quede en algún dirigente del club que se haga cargo de la pérdida, porque los dirigentes, en mi caso, ponemos plata en los clubes, no sacamos. Y más uno que es un asalariado y un abogado, he perdido mucho dinero. Entonces, en aquel momento tratábamos de arreglarnos de alguna manera para que entre más dinero del que podía salir si eventualmente Hugo iba a cambiar el cheque a algún lugar donde, en mi caso, nunca pregunté dónde, nunca me dijeron, y la verdad prefería tratar de solucionarlo con alguien conocido que me pueda dar una mano y aguantarme en vez de que Chacarita pierda plata. Lo más importante para los dirigentes es el club, más que las personas. Entiendo, perfecto. Le agradezco. Nada más por mi parte. Gracias, doctora Calviño. Si no hay otras preguntas, entonces pasamos específicamente a la exhibición que había pedido la doctora Armendia. Gracias, señor presidente. Sí, pido si podemos escribir, por favor, el acta de comité ejecutivo que está en el libro 40, rúbrica 47 a 51. Bien, ya lo buscamos. La parte hacia abajo, donde inicia el... Bien. Doctor Villarroel, acá estamos viendo un acta del comité ejecutivo de AFA, que es del 18 de agosto del 2009, teniendo en cuenta que el contrato se firmó el 20 de agosto del 2009 entre AFA y Jefatura de Gabinete. Preguntarle si usted advierte que está ahí presente en Sí, esta... ahí me estoy viendo. Sí, sí. Si recuerda esta previa a la firma de lo que fue el contrato, de lo que fue, esto fue un martes, como bien indicó usted, que se hacían los martes, pues la firma fue un jueves. Si recuerda algo en particular en relación a lo siguiente. Si podemos ir, por favor, a la rúbrica 49, que es donde se trata, comienza a tratarse, está volcado allí, el estado de tratativas, nuevo contrato de televisación, primera división. Más abajo. Ahí está, empieza. Estado tratativas, ¿sí? Nuevo contrato de televisación, primera división. ¿Sí? Mi primer pregunta al respecto, doctor, es si usted recuerda algo relativo a si se presentó un informe o había algún tipo de documentación o algún legajo, algo donde se estuviera compilando información en relación a esas tratativas por parte de lo que sería esta comisión que menciona allí el presidente Grondona, que estaba integrada por los señores Molina de Racing, Marón de Lanús, Raffaini de Vélez y Lerche Colón, conjuntamente con los doctores Meisger, Pasos y Domínguez. ¿Recuerda algo al respecto? Bueno, no me acuerdo, pero esos nombres me suenan como que teóricamente se iban a encargar, creo que ahí hay varios abogados, por ahí de analizarlo, algo así me recuerdo, pero no nada más concreto respecto de la profundidad del tema. ¿Se habían elaborado informes o había actas de reuniones o algo? ¿Recuerda al respecto? No, no recuerdo. Recuerdo que, ahora que me estoy acordando, que era gente que estaba vinculada al mundo del derecho y de alguna manera era revisar algunas cuestiones que no tengan ningún vicio de nulidad respecto del contrato y bueno, teniendo en cuenta que el presidente no era abogado y quería que los pares de la comisión, del comité, estén un poquito al tanto de todo eso, pero no me acuerdo de la documentación y eso puntualmente no. Pero ¿recuerda si esto se formalizaba o quedaba solo en manifestaciones verbales? Digo, y si eventualmente se formalizaba, ¿de qué manera era? No figura Me en dice el... si se formalizó la comisión, eso me Claro, dice. si hay actas o documentos, paper, No, borradores que hubieran elaborado, compilación de información y si eventualmente dónde eso se resguardaba o qué relación tenía respecto del acta que se estaba elaborando y se hacía mención de esta comisión.
No, bueno, si se hablaba de esa comisión, intuyo que se reunían, hablaban, dialogaban, no sé si evaluaron algún informe o algo, porque yo no recuerdo esa situación, pero si se formaba una comisión, lo digo porque en general las comisiones eran un grupo de integrantes para reunirse y eventualmente resolver algo o plantear algo en general, no lo digo en este caso en particular, que desconozco que podrían haber aportado a la situación. Bien, voy a pedir si por favor lo pueden volver a exhibir porque tengo otra pregunta con la rúbrica que sigue, que es la 50, que es la vuelta. La 50, que sigue. Bien, ahí en el cuarto renglón, comenzando, hay una mención acerca de que el doctor Maki, o Machi, no sé si usted lo recuerda, doctor Villarroel, pregunta sobre inclusión, derechos internacionales y exclusividad. Y hay allí una mención con una explicación que habría dado el doctor Meisger, y a continuación el doctor Machi dice que según la lectura del proyecto no está nada claro. El doctor Marón señala que está al final de la cláusula objeto y reitera el doctor Maki que él agregaría los 3 contratos que mantienen su vigencia y que la empresa que se haría cargo de la televisación declara conocerlo. ¿Recuerda usted esta exposición, este debate, esta discusión o este intercambio de información que se produjo en este sentido? No, no recuerdo y no me recuerdo del doctor Machi. Estoy acá haciendo no me recuerdo del doctor Machi quién era, o si es doctor, pero no recuerdo de esta discusión. Las cuestiones técnicas generalmente se hablaban por los presidentes de los clubes más grandes, en este caso, o que estaban hace tiempo desde primera. No se olvide que nosotros veníamos de la Primera Nacional y es que prácticamente muchos no hablábamos, escuchábamos. Ok. Bueno, no tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias y muchas gracias, doctor Villarroel. De nada. Muchísimas gracias, doctora Garmendia. Pregunto a los colegas si hay alguna pregunta para el doctor Villarroel. No, su No, señoría. doctor. Yo tendría una, doctor Basílico, si es posible. Sí, sí, doctor Brumberg, Sí, tiene la palabra. gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, doctor? Bien. Una pregunta. Usted ya explicó que con el contrato de fútbol para todos hubo un incremento de los ingresos a los clubes, ¿sí? Esto ya lo explicó. Le hago más allá de los cheques y de los incrementos digamos, en dinero, le quería preguntar si fútbol para todos significó o no para los clubes, y sobre todo para no los más grandes, digamos, algún otro tipo de beneficio. Si usted puede, si recuerda algo de esto, por ejemplo, en el Club Chacarita específicamente, cómo era televisado antes los partidos de Chacarita, con fútbol para todos, cómo pasó a televisarse, y si esto significó alguna mejora para el club, digo como ejemplo, en las propias publicidades, el sponsor de camiseta, si nos puede explicar un poco esto. Sí, está claro que generalmente en el Nacional B no nos televisaban a nivel nacional y el ascenso implicó, porque supongamos que hubieran ascendido y seguía la empresa privada, no daban todos los partidos en una televisión pública a todo el país y para que la vea todo el mundo como uno de los hechos culturales más importantes de la Argentina. Obviamente eso valorizó la muestra de nuestros jugadores a nivel nacional, le agregó costo, le dio la posibilidad al club de tener más socios, de alguna manera, después de esos años, vender más jugadores que los que se veían antes, porque eran vistos por mucha más gente y era visto por muchos otros países, el tema de que sea fútbol para todos, emanado del Estado Nacional, con el acuerdo de la Asociación del Fútbol Argentino. Está claro que era más eso que el ingreso directo, porque eso era imagen, era penetración, era valor de los jugadores. A ver, la venta de un jugador hoy en Chacarita, supongamos, de $1 millón es más de lo que puede cobrar todo el año, estando en la Primera Nacional. No quiero hablar de la primera porque ahí no me consta, pero digo para que sepan la magnitud de poner en el aire
a un club en primera división que juega con Boca, con River, con San Lorenzo, con los grandes, y que cada uno de esos jugadores de las divisiones inferiores u otros jugadores lo usan de vidriera para ver, que nos vengan a decir, che, vimos a fulano de tal, lo queremos comprar. De hecho, Chacarita en nuestra gestión vendió varios jugadores gracias a la gestión o la aparición del masivo acto de difundir un partido de fútbol a otras dimensiones más que cuando era del mercado privado. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Blumberg. Doctor Pinto había levantado la mano. ¿Ya está? ¿Listo? No, el doctor Pinto había levantado la mano para hacer listo, una perdón. pregunta. Sí, El sí. señor presidente, no, la verdad es que el doctor Bloomberg aclaró las necesidades que tenía yo para interrogar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, entonces, doctor Villarroel, le agradecemos su presencia. Por supuesto, si necesita usted una certificación, con todo gusto, vía mail o vía WhatsApp, se la podemos hacer llegar y le deseamos una muy buena semana. Muchas gracias. Muy bien, el tema de mandarle la fotocopia del DNI, eso lo arreglamos. Lo puede hacer por WhatsApp, doctor. Sí, sí. Perfecto. Ahí al doctor Torrico o al doctor Lobanés. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un saludo a muchos colegas que estoy viendo ahí, abogados, no periodistas. Así que muchas gracias por haber sido útil para que se haga justicia como corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doctor, muchas Muy gracias. amable. Gracias, doctor Villarroel. Bien, habiendo culminado entonces el testimonio previsto para el día de la fecha, tenemos por desistido el testimonio del doctor Reinaldo Banossi y hacemos un cuarto intermedio para el lunes 26 de mayo a las 10 horas a los efectos de comenzar con el testimonio del doctor Rodolfo Barra. En principio también ese día se va a recibir la testimonial del señor Rec, del señor Fila y del señor Carreras. Son los testigos que tenemos confirmados para ese día. Les deseo a todos y a todas un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Igualmente, gracias María. por todo. Igualmente, Buenas muchas tardes. gracias. A ustedes. Gracias. Y Gracias. feliz día de la Revolución de Mayo. Muy feliz día. Muy feliz día.